Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, buenos días, buenas noches, en donde quiera que se encuentren. Esta es una clase más de nuestra columna Corolario Mediático. Ya cambiamos el nombre. Decidí cambiar el nombre, estaba bien antología, pero hemos estado haciendo algunos cambios a manera de que se haga todo más agradable y entre esto creo que el nombre justifica más lo que se pretende decir, corolario mediático. Bueno, a continuación quiero comentarles de qué va a tratar la charla de hoy y es precisamente sobre lo que dejamos en el aire, la clase, bueno, en el video anterior era en relación a lo que estaba sucediendo en la salida de Afganistán y la llegada quizá de los otros, de las tropas estadounidenses hacia el sureste asiático. Entonces, dentro de este grupo de salidas que se iban a dar de estas personas, de estos militares, teníamos a la gente que está en Afganistán, a la que está en Irak, que también ya hicimos el video, y ahora nos toca a los de Siria, que también Trump había comentado que se iban a salir. Entonces, esta gente o estos militares también se integrarían, de acuerdo a nuestras hipótesis y a las teorías que están lanzando los que saben, estarán integrándose hacia allá. Bueno, entonces, el objetivo de hoy es tratar de hablar un poquito de Siria, de su salida, ¿no? Pero para poder hablar de la salida de Siria, pues tenemos que hablar de la entrada, si no, ¿cómo poder hablar de algo que realmente, pues la salida, creo que todo mundo la vamos a observar o la hemos estado observando con el paso del tiempo para las personas que lo estén siguiendo? Muy bien, en mi caso, yo quiero pasar a mostrarles algunas diapositivas del día de hoy, que mi objetivo también es que tengan todo el tiempo las diapositivas. Yo sé que el formato también no es tan agradable quizá, pero nada más por lo menos para que vean la canal, ¿no? Canal corolario, uy, ¿quién fue yo? Corolario, ahí está, corolario mediático. Ahí está el nombre, el nuevo nombre para para los que gusten de nombres y logotipos, me parece que es lo más indicado. Miren, como parte primera de lo que quiero comentarles sobre Siria, es un relato, ¿no? El inicio y el típico relato occidental. Miren, cuando cronológicamente en 2011 Estados Unidos se retiraba de Irak tras el derrocamiento de Hussein, en Siria, sus vecinos inician lo que después fue el denominado una guerra civil, ¿sí? Es decir, Estados Unidos en 2011 hay que recordar que se retira, ¿sí? De Irak. ¿Se acuerdan? Que estaba muy cerquita, ¿no? Estaban ahí. Y justo ahí va a iniciar la revolución siria, casualmente, ¿no? Entonces, se va a Estados Unidos, ¿sí? Dice misión cumplida, acuérdense, deja a Maliki en su gobierno, pero después en 2014 los va a volver a llamar. Bueno, entonces, tras el derrocamiento de Hussein, ya saben, pues llegó en un principio, ¿sí? Llegó con esa justificación Estados Unidos a meterse ahí, ¿sí? Entonces, pero ahora resulta que el problema se les va encima a Siria. Les empieza un problema en Siria, que eran vecinos o son vecinos, ¿verdad? De por ahí la zona. Ahorita vamos a pasar a ver los mapas. Entonces, en esa revuelta es donde inicia lo que después se va a conocer como una guerra civil. En relación a esta situación de
de Siria. Los hechos inician en la provincia de Deraa, donde hubo una manifestación en favor de la democracia, en donde se acusa de que el gobierno de Al-Assad en Siria, mató a más de 100 manifestantes, pues se consideraba que se vivía en estado de emergencia. Esto lo dicen algunos medios de comunicación masivos, que existía este estado de emergencia incluso desde antes, se supone que desde 1960, las que fueron consideradas como legítimas por el gobierno de Assad. Entonces, miren, yo les voy a compartir el documento que aquí es donde se destaca, ¿sí? En la jornada, dice, acusan al gobierno sirio de matar a 100 manifestantes en Deraa, ¿sí? Esto es, a ver, en 2011, ¿sí? Como sabemos, pues es donde se estaba empezando a inocular el problema que tienen, que después se convierte en una guerra civil. Entonces vamos a la parte del texto que elegí como parte, como parte necesaria para entender lo que está sucediendo. Dice, esto es de DPA y Reuters. Defensores de derechos humanos y testigos citados por agencias de prensa responsabilizaron hoy, el 24 de marzo del 2011, a las fuerzas de seguridad de Siria de matar a más de un centenar de manifestantes el miércoles en la ciudad de Deraa, mientras el gobierno del presidente Bashar al-Assad liberó a todos los detenidos durante los 9 días de protestas en el país, después del anuncio de una serie de concesiones para responder la revuelta. El gobierno prometió poner fin al estado de emergencia vigente desde 1963, establecer nuevos mecanismos anticorrupción, un alza salarial de 30% para los empleados públicos, nuevas leyes que permitan más libertad de prensa y la creación de los movimientos políticos, además del partido Baas que gobierna Siria desde hace 50 años. Entonces, aquí hay un matiz de que existía ya un conflicto arraigado en el tiempo y que necesitaban ser cambiados de acuerdo a esta publicación. Ok, entonces esa es la situación que tenemos en Siria en ese momento, cuando se empiezan a dar los hechos que posteriormente hacen una crisis. Se comenta que tales protestas fueron también inspiradas por lo que se denominó la Primavera Árabe, en la cual Túnez, Egipto y Yemen se levantaron en contra de sus respectivos gobiernos. Entonces, hay algunos momentos históricos y muchas personas creen que además del sentimiento que tenían, que vimos, parte también fue inspirado en esta primavera árabe. Eh, Vamos a tratar de explicar qué es esto de la primavera árabe, porque también tienen una incidencia, ¿no? Porque esto es lo que están acusando un poco, que fue parte también de lo interno y parte de la primavera árabe, que sería algo endógeno o algo externo. Hechos iniciales y lugares de la primavera árabe y zona disidente. A ver, entonces, ¿qué es eso de la primavera árabe? ¿Sí? ¿Y cuáles fueron los hechos primeros? Miren, para iniciar, este, quiero comentarles el punto que dice que desencadenó las protestas en 2011. En un comunicado, ¿sí? En el Barcelona Center for International Affairs, se comenta lo siguiente: que desencadenó las protestas del 2011, obviamente de esa época en Siria. Dice, el 6 de marzo de 2011, esto es para que más o menos entendamos lo que sucedió primero en Siria, antes de entrar a la primera árabe, pero se unen. Es una idea en la que se unen cómo se da la primavera árabe y en Siria, ¿no?
El 6 de marzo de 2011, que es del año que estamos hablando, un grupo de adolescentes fue arrestado en la ciudad de Daraa, en el sur de Siria, por dibujar un grafiti contrario al régimen en una pared. Su detención provocó manifestaciones masivas en la ciudad y choques con fuerzas gubernamentales. Se abrió fuego contra los civiles y las protestas subieron de tono pidiendo la caída del régimen y se extendieron hasta Damasco y luego por todo el país en cuestión de meses. Los manifestantes se inspiraban en la primavera árabe, o sea, los grafitis se inspiraban en la primavera árabe y en el activismo que estaba teniendo lugar en la región, donde egipcios, tunecinos, yemeníes y libios se estaban movilizando contra sus respectivos regímenes políticos. Entonces, estos chicos que se supone que les hicieron un acto de violencia barbárica, esto en su detención, lo que pedían era esta inspiración o lo que los inspiraba era esta primavera árabe en donde estaban involucrados egipcios, tunecinos y yemeníes en sus respectivos países contra sus gobernantes. La respuesta del régimen fue intensificar la represión y en mayo de 2011, o sea, 2 meses después, entraron tanques en las ciudades de Homs, Dara y en partes de Damasco, provocando condenas internacionales por el uso excesivo de fuerza militar en contra de estos manifestantes. Entonces, vemos que hubo esta reacción, al parecer, desde una de las perspectivas, como hablábamos nosotros de los relatos. Este es un relato, vamos a mandar también el otro. En un relato, la posición internacional sobre lo que se estaba empezando a dar fue negativo y los empezaron a calificar, ¿sí? Como que era desproporcionado. Entonces, la ciudad de Dara se convirtió en uno de los epicentros anti-régimen, fomentando el sentimiento anti-régimen en todo el país. Entonces, esto hizo que todo el país, en teoría, se les fuera encima. Después, en julio de 2011, es decir, un mes después, las protestas estallaron en Hama, que una vez más se convirtió en el punto central de la oposición del régimen Baath, con miles de personas saliendo a la calle pidiendo la dimisión de al-Saad y enfrentándose a una represión brutal. Entonces, ahí tenemos la cuestión de cómo se empezaron a dar las situaciones, ¿verdad? Dentro de Siria, de que hay una represión extra y una calificación por parte de países extranjeros sobre lo que estaba supuestamente sucediendo. Entonces, miren, yo les voy a compartir el mapa de más o menos de lo que estaríamos observando. Voy a poner para que no nos estorbe. Nosotros, en donde vamos a ubicar nuestra investigación o nuestro pensamiento, es en Siria. Aquí está Siria. ¿Sí? La vez pasada nosotros trabajamos en Irak. Aquí se supone que se habían enquistado los problemas en el video anterior, ¿verdad? Y ahora hablaremos de Siria, en donde también ahí tienen eh, militares los Estados Unidos. Y la primavera árabe a la que hace referencia este, la locución es aquí en Egipto, en Libia, ¿sí? Yemen, estas zonas negras, Túnez, ¿sí? En África. Ok, entonces, esta es la situación que quería comentarles sobre el mapa, en donde es importante reconocer dónde deben de estar. Ahora, dentro de Turquía, también podemos hablar de zonas disidentes. Miren, ya me falló en donde, a ver, vamos a compartir, un segundo, aquí, 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 y ahora sí. Esto es Turquía, este es el país, y entonces la zona disidente se empezó a hacer aquí, ¿sí? Homs, y Idlib, Alepo, Damasco, ¿sí? Esto es Siria, ya visto en su cercanía, ya lo habíamos visto desde lejos, ¿no? Que era acá, Siria,
y ahora desde cerca lo vemos desde aquí, ¿verdad? Y tiene como vecino a Turquía, ¿verdad? Y a Irak por este otro lado. Miren, entonces es bien importante cómo se van dando estos cambios para que vayamos viendo los relatos principalmente que se van dando. Ok, déjenme entrar a mi página de trabajo para que podamos continuar. Entonces ya tenemos las regiones disidentes. ¿Qué sucede? ¿Qué es, ahora sí, qué es la primavera árabe? Que si esto fue lo que, digamos, que incitó o provocó que esta gente empezara a movilizarse en contra, ¿qué es esto de la primavera árabe? Miren, voy a volver a compartir pantalla. Ahí está aquí. Miren, este es la primavera árabe sacado de Telesur, ¿sí? Entonces, la primavera árabe, qué es, yo aquí lo, este, lo tengo, dice, en esa fuente, dice, hace 5 años, en enero del 2011, otra vez empezando en 2011, varios países de Medio Oriente fueron sacudidos por revueltas, levantamientos, protestas e intervenciones encubiertas que dejaron como resultado una reconfiguración del mapa de la región. Desde entonces, la crisis, déjenme ponerles, ¿saben qué les puedo poner mientras? Para que, bueno, está bien, yo me quedo. Dejaron como resultado una reconfiguración del mapa de la región. Desde entonces, las crisis internas han escalonado, sumiendo esta estratégica región del planeta en un clima de inestabilidad permanente. A los anteriores hechos se les denominó por Occidente como primavera árabe, ¿sí? O sea, fueron estos hechos que sucedieron en Medio Oriente y Estados Unidos o sus relatos le pusieron primavera árabe. Luego dice el documento, las raíces de las revueltas árabes no deben buscarse en la escasa división de poderes o en las imperfectas constituciones de esos países, sino en la dependencia económica y financiera de dichas naciones, el enorme endeudamiento inmobiliario de los hogares, la geopolítica de los hidrocarburos y el intervencionismo de los distintos bloques imperialistas. Es decir, que esas naciones ya tenían problemas económicos desde hace tiempo. No se trató de movimientos espontáneos, sino de dinámicas populares de larga duración que hunden sus raíces en las revueltas del plan de los años 70 y 80, que fueron provocadas por los programas de ajuste estructural o por emplear la nomenclatura actual por los planes del Fondo de Austeridad del Fondo Monetario Internacional. Entonces, lo que sucedió con esos lugares, ¿sí? Fue que por seguir las recomendaciones del Fondo Monetario Internacional de Occidente o de Estados Unidos, se vieron empobrecidos. No fueron una casualidad. Finalmente, dice este documento, detrás de todos estos levantamientos, pronto se hizo visible la mano de las potencias occidentales, como siempre, con Estados Unidos y Francia, entre otros, a la cabeza. Como les dije, yo les iba a mostrar otro relato de los hechos. No es solamente el relato de Occidente, ya decía por la parte de Occidente, que se pretenden liberar de sus opresores, pero el otro relato que yo les traigo de Telesur es precisamente de que estaban en un momento en donde no fue nada espontáneo y hubo un encarecimiento de la vida en esas naciones y además hubo una mano que además lo incitó. Eso es lo que se alcanza a entender, que hubo una mano. ¿Qué fue esta mano? ¿Sí? De todo este asunto que ya se venía dando con el tiempo, con el tiempo. Entonces, dice, en un análisis sobre Siria y la primavera árabe, ahí encontré un documento muy interesante sobre lo que unos
especialistas encontraron sobre la situación del, del mundo árabe, ¿sí? De por qué se dan las situaciones en el mundo árabe. Entonces, en ese sentido, uno de los ponentes de esta conferencia comenta que hubo un vacío por la caída de Hussein. Recuerdan que Estados Unidos llega en 2003 y derroca a Hussein acusándolo, entre otras cosas, también por la situación del 11 de septiembre, porque eso también se lo achacan a él. Entonces, y también que era parte de un eje del mal, junto con Irán, junto con otras naciones que las consideraban en contra. Entonces deciden deponerlo, pero, y acuérdense que también había invadido Kuwait. En algún momento quizá luego hagamos un análisis sobre su situación, no me voy a quedar mucho ahí, pero este señor tenía ya los días contados ante Estados Unidos. Entonces, pero él a su vez sí sabía los manejos que necesitaba Medio Oriente, ¿sí? O sea, Medio Oriente no se maneja exclusivamente como lo maneja o como lo entiende Occidente. Quizá Inglaterra se ha dicho que sí maneja un poco lo que sucede ahí, porque mucho tiempo conquistó, estuvo ahí, pero aún así ellos tienen sus formas y Hussein los tenía agarrados. Entonces, como cae, se hizo un vacío de poder. Dice el documento que les traigo, desde el año 2011, Siria, reconocida por su modernidad y multiculturalidad, se desgarra en una brutal e intensa guerra civil en la que se enfrentan diferentes bandos, cada uno con el apoyo de potencias mundiales y regionales, ya iremos viendo, que luchan para controlar el país. En momentos en los que el alto fuego pactado entre Rusia y Estados Unidos se desmorona, distintos expertos exploran las razones que explican el conflicto. Entonces, ¿por qué se da este conflicto? Dice, las imágenes de miles de ciudadanos sirios arriesgando sus vidas en improvisadas balsas para llegar a Europa han llegado a portadas durante los últimos meses como una de las consecuencias brutales de la guerra civil que desgarra ese país hace años. Y luego nos dice, en febrero bueno, esto ya es como muy actual, que no quiero entrar, no quiero entrar, era como una introducción que le estaba dando el periodista. Aquí es donde yo decidí, no lo va a leer todo, por supuesto, donde yo decidí incluírselos para empezar a conocer nuestro relato. Dice el magíster en Ciencias Políticas de la Universidad de Arcis, Nicolás Chaduz, explicó que los regímenes árabes, ya fueran repúblicas o monarquías, gozaban de buena salud hasta el inicio de las grandes protestas en el año 2011 en Túnez, o sea, es de la primavera árabe. ¿Sí? Sin embargo, la guerra en Irak y la caída de Saddam Hussein provocó un vacío de poder que generó un ambiente ideal de caldo de cultivo para grupos extremistas. ¿Sí? Entonces, eso fue lo que ayudó, propició también estas dos situaciones para, de acuerdo a Nicolás Chaduz, ¿sí? Entonces, así movimientos como Jabhat, Nusra o el Estado Islámico se alimentan de los vacíos de poder generados tras la caída de regímenes por intervenciones extranjeras que han producido zonas devastadas que se caracterizan por hambre, desazón y desesperanza, con la complicidad de gobiernos regionales que buscan erradicar estados seculares o semiseculares. ¿Sí? Seculares, son laicos, ¿no? Que no sean este, religiosos. Dice, de todas maneras, aseguró Chadud, que Siria existían buenas condiciones para que el Estado mantuviera a raya las revueltas, gracias a que contaba con sólidas fuerzas armadas y legitimidad.
y apoyo en los grandes centros urbanos entre la clase media y la clase alta, y se encontraba reformando modificaciones económicas. Entonces, ahí tenemos que estaba, pues digamos que conocía a Saddam Hussein, pero cuando Estados Unidos lo depone por sus razones, ¿verdad? Es cuando de plano esto se empieza a descomponer y deviene hasta donde Siria también llegan incluso a la primavera árabe, ¿verdad? Ahora vamos a un poquito más adelante en el mismo texto del documento, vamos a ver cuál fue el rol de los medios de comunicación. Me pareció muy importante esta información. Dice, la periodista Sofía Brink, quien dedicó su memoria de título al entonces naciente conflicto en Siria, cuestionó la manera como los medios de comunicación han tratado la crisis en Medio Oriente y el norte de África desde las primeras protestas en Túnez, aplicando conceptos y marcos propios de la realidad occidental a la hora de cubrir los acontecimientos en los países árabes. Así, cuestionó el concepto de primavera árabe por ser un recurso que busca igualar los enfrentamientos en esos países con la lucha por la democracia liberal, en un eco de la primavera de Praga de 1969, estableciéndose un relato que debía pasar por peripecias antes de llegar al glorioso final. Entonces, aquí lo que nos menciona es que al parecer los medios de comunicación occidentales estuvieron igualando lo que estuvo sucediendo en esa época. Estuvieron tratando de decir que era una primavera árabe, así como lo que sucedió en Praga en el 69, ¿sí? En donde se empezaron a liberar las potencias de los rusos, ¿no? Y en este caso aquí, estos buscaban la liberación. Bueno, no los rusos, sino la Unión Soviética, ¿no? Ok. Entonces, eso es importante mencionar que cada uno va manejando sus relatos, como en un momento ya lo platicamos, y que eso es lo que quiso comentar Sofía Brink en relación a que de inmediato Occidente lo denominó de esa forma y además fue muy casual de que todos se levantaran de golpe. Ok, entonces eso es muy interesante para nosotros porque ahora sí que las casualidades no existen, por lo menos en política, eso dicen. Entonces, dice, los medios occidentales como apoyo a la primavera árabe. Ese es el título de lo que vengo a comentarles ahorita, a lo que voy a tratar de platicarles. Los medios de comunicación apoyaron esta primavera árabe. Miren, les voy a mostrar de dónde sale la información. Nuevos medios, dice, entre revolución y represión, la solidaridad en la red frente a la censura. Esto lo escribe en Reporteros Sin Fronteras, ¿sí? De aquí, obviamente, como siempre, nada, no se las voy a leer toda completa, nada más es un pequeño pedazo de lo que pretendo darles a conocer. Dice Primavera Árabe, apogeo a la web. Acuérdense que vamos a hablar ahora de, de cómo incidieron los medios de comunicación en esta primavera árabe, ¿sí? Que fueron los que hicieron que Siria se levantara. Entonces, ¿no? Aquí nos comenta, déjenme encontrar el nombre de nada más es Reporteros Sin Fronteras. Dice, en el año 2010, poquito antes de nuestra situación, vio la consagración de las redes sociales y el rol de la web como instrumento de movilización y de difusión de información. 250 millones de usuarios se unieron a Facebook en 2010. Al final de año, la red social contaba con 600 millones de miembros. 175 millones de personas utilizaban Twitter en septiembre, es decir, 100 millones más respecto al año anterior.
Los medios de comunicación occidentales elogiaron Internet y su papel liberador durante la revolución de Irán en 2009, según el New York Times. Los manifestantes disparaban tweets frente a las balas. Sin embargo, Twitter fue utilizado sobre todo por la diáspora. La tesis de Evgeny Morozov, experto en Internet, desarrollada en su libro Epinomio de Net de Solution, pone en duda el papel de Internet como herramienta de democratización. Es verdad que Internet es utilizada por los disidentes, pero también por las autoridades para difundir la propaganda oficial y reforzar la vigilancia y el control de la población. Internet es ante todo un instrumento empleado para lo mejor y para lo peor. En los países más divididos, crea un espacio de libertad que no existiría de otra manera. Su potencial de difusión de información irrita a los dictadores y vuelve ineficaces los métodos tradicionales de censura. Así, algunos regímenes se dotan de recursos para vigilar a los disidentes, especialmente vía Facebook, Twitter e infiltrarse en sus redes. Los términos revolución Twitter y revolución Facebook se pusieron de moda gracias a los acontecimientos que marcaron al mundo árabe a finales de 2010 e inicios del 11. Los movimientos en línea se combinaron con las manifestaciones fuera de línea, precipitando la caída de los dictadores. Las revoluciones tunecina y egipcia revelaron ser ante todo revoluciones humanas, impulsadas por Internet y las redes sociales Facebook y Twitter. Yo creo que a eso se refieren cuando dicen que además dieron una manita, decían en Hispan TV, ¿no? En el primer documento que veíamos en el venezolano, ¿sí? En el que, ¿cuál es la manita que se vio de Occidente? Fue estas redes sociales, Facebook y Twitter funcionaron como una caja de resonancia, transmitiendo y amplificando las frustraciones y reivindicaciones de los manifestantes. También permitieron al resto del mundo seguir en directo los acontecimientos pese a la censura. El papel de los teléfonos móviles fue crucial en este contexto. Los periodistas ciudadanos alimentaron con imágenes los sitios donde se comparten fotos, videos, así como sitios de streaming. Las autoridades tunecinas impusieron un silencio mediático sobre los acontecimientos en Sidi Bouzid. Los medios de comunicación tradicionales, que no hablaban de los movimientos de protesta que comenzaban a sacudir el país, fueron reemplazados en su rol de fuente y vector de la información por las redes sociales y los sitios web informativos como Nahuatl. Facebook sirvió de plataforma para que los internautas enviaran regularmente comentarios, fotos y videos. El sitio streaming bambuser.com también conoció su momento de gloria. Todos podían seguir los acontecimientos en directo. Los llamados a manifestarse en la web se propagaron en otros países: Egipto, Libia, Yemen, Bahrein, Omán, Siria, Irak, Marruecos, hasta en China y Vietnam. Hasta ahí se los dejo ahí a su criterio para que vean que cuál fue la mano, porque recuerden que estos instrumentos fueron inventados en Estados Unidos, ¿sí? Entonces, de pronto mandan información a través de estos medios de comunicación y la gente se la cree, que los medios de comunicación tienen ese poder. Eso en algún momento seguramente lo vamos a platicar. Entonces, podemos comentar que en esas revueltas, ¿sí? Estuvo también Estados Unidos debido a que estuvieron con sus instrumentos. Yo no hago la acusación, lo vimos en el primer escrito que leímos, ¿sí? Déjenme darles el nombre para que, híjole, se me fue, ahorita lo recuperamos, ¿ok? Luego vamos a continuar. Dice, en Siria se forma una coalición antigubernamental, ¿sí? Entonces, ahora sí ya vamos a entrar de lleno a Siria, ¿sí? Para que podamos ya entrar en materia. Vamos a cerrar. Entonces, ya tenemos
los acontecimientos en Siria, ¿no? Tenemos el exceso de fuerza por parte de la policía en un relato, ¿verdad? Y ahora ya tenemos una coalición. Nada más como comentario o para darlo a conocer, tenían a la Coalición Nacional Siria, al Consejo Nacional Sirio, el Comité de Coordinación Nacional y el Comité de Coordinación Local, el Comité Supremo Kurdo. Todos estos empezaron a unirse, ¿sí?, en contra de Bashar al-Assad, que además, como ya decíamos, ya tenían rencillas anteriores a su problema en Siria, ¿sí? Entonces, estos grupos se fueron integrando, digamos que el más importante de todos, comentan, es el Consejo Nacional Sirio, ¿sí? El Consejo es una coalición de grupos formada en 2011 para ofrecer una alternativa creíble al régimen sirio y servir de punto de contacto con la comunidad internacional. Su presidente es George Sabra, un veterano disidente de izquierda cristiano que reemplazó a Adalbert Saida, kurdo, en noviembre del 2012, poco después de la creación de la coalición. Esta formación está dominada por la comunidad suní, mayoría en Siria, y comúnmente enfrentada al régimen de los Assad, de confesión alawi. Era uno de los grupos más prominentes hasta la creación de la coalición, época en la que la secretaria de Estado de Estados Unidos, Hillary Clinton, dijo que el Consejo no iba a seguir siendo el líder visible de la oposición. Es decir, Estados Unidos empezó a meter en estos grupos que eran disidentes a Bashar al-Assad. El Consejo se opone a acudir a Ginebra y negociar con el régimen de Assad y ha amenazado en numerosas ocasiones con abandonar la coalición. ¿Sí? Esto es de Rosa Meneses, de El Mundo. Muy bien, entonces ya tenemos hecha la disidencia, los actos que lo generan, ¿verdad? Ahora se impulsan grupos terroristas en la oposición, ya tenemos una oposición, pero lo malo fue que se empezaron a enquistar, se fueron metiendo grupos radicales en estos lugares políticos, ¿sí? Uno de ellos, bueno, son varios, pero está el Frente al-Nusra. El Frente al-Nusra es un grupo afiliado a Al-Qaeda que anunció su creación en 2012, fíjense. Su objetivo es derrocar al régimen Assad como paso previo a la creación de un Estado panislámico regido por el Zaire. ¿Sí? Luego está el Estado Islámico de Irak, llamado EIS. En abril de 2013 se anunció la creación, una unificación de Al-Qaeda en Irak y su afiliado sirio al Frente al-Nusra, o sea, los anteriores, pero el propio de al-Nusra lo negó, ¿sí? También está el Frente Islámico, también creado en 2013, pero estos ya son grupos radicales, ya es gente de choque que hace atentados terroristas. También en noviembre también en 2013, pero en noviembre, el Frente Islámico, son 7 grupos rebeldes, se fusionaron para formar el Frente Islámico, posiblemente la alianza más grande de la oposición, ¿sí? Entonces, pues lo malo de esta situación es que se empezaron a crear estos grupos reaccionarios, conflictivos, que a nadie convencen, ¿no? O sea, no es posible de que se te enquiste de esta forma la situación y de repente tengas que estarte peleando por ello. Ahora les voy a poner en dónde se encontraban los terroristas. Miren, como creo que ya lo habíamos visto en otra diapositiva, aquí se encontraban en esta zona, Siria, ¿no? El lugar en donde se supone que estamos estudiando, y estas son las zonas en donde se encontraban los territorios rebeldes, ¿no? En café, aquí nos viene en café, para que nos demos una idea
de cómo estaba la situación en Siria, ¿no? Luego después, Estados Unidos apoyó a la denominada oposición moderada, ¿sí? O sea, Estados Unidos tuvo ya abiertamente, este, entró a la oposición para desestabilizar a Bashar al-Assad, ¿no? Entonces, en ese sentido, me parece delicado, ¿verdad? El apoyo a la moderada. Déjenme ponerles la fotografía en donde se ve esta oposición moderada de Siria, la cual se puede considerar es a la cual apoyó Estados Unidos. Claro que comentan que estuvo apoyando otras, pero bueno, ese es otro cantar. Luego, en 2017, fíjense, entonces tenemos esta oposición, tenemos ya la creación de la oposición, tanto, digamos, política, y también tenemos a la disidencia, pero la que conflictúa, la que pelea, y ya tenemos en dónde están ubicados, ¿verdad? Ahora en 2017 Rusia, o sea, ¿quiénes se opusieron a esta situación? Porque no quedó solo Siria. Entonces, ¿quiénes se opusieron? Rusia, Irán y Turquía se unen para reducir la violencia a través de la cumbre de Astana, ¿sí? Déjenme ponerles la foto. El proceso de Astana es el único mecanismo que reduce la violencia en Siria, según Zarif, ¿sí? Entonces, el canciller iraní Mohammad Javad Zarif evaluó la cumbre de Astana. Y en esta cumbre es donde en donde Rusia, Irán y Turquía tenían una posibilidad de tratar de llevar las cosas a una reconciliación, porque al final de cuentas es una zona en donde están ellos. Entonces, aquí nada más voy a leer el primer párrafo. Rusia, Irán y Turquía. Este es un documento de las notas internacionales CIVOD, ¿sí? Dice, Rusia, Irán y Turquía conforman una inesperada, compleja y frágil alianza en Siria. Sus posiciones en asuntos claves como la continuidad de Bashar al-Assad, la integridad territorial del país, el papel de otros actores locales y regionales o el reparto de contratos de reconstrucción, o bien difieren o bien son ambiguos en su coincidencia, pero las opciones de resolución de la guerra en su fase actual descansan en buena medida en la agenda e interacción de, como decimos, Moscú, Ankara y Teherán. O sea, los tres países son sus capitales. Las tres capitales han impulsado el llamado proceso de Astana, foro paralelo que difumina, cuando no anula, el diálogo en Ginebra auspiciado por la ONU. Además, desde el 2017, los presidentes Putin, Rouhani y Erdogan han inaugurado una serie de reuniones trilaterales en Sochi y Ankara y próximamente en Teherán, para hacer aún más visible el protagonismo, este peculiar trío de Sochi. Entonces, aquí lo que se pretende es, digamos que, y eso ya fue la última parte, ¿sí? Porque no fue tan sencillo eh, llegar a esta reconciliación, porque en lo que se adaptaba la situación entre los tres países mencionados fue difícil, porque miren, Turquía, a pesar de que estaba, o que resultó que iba a estar en esta cumbre de Astana y ponerse de acuerdo con Rusia y con Irán, en un tiempo también estuvo, digamos que conflicto con este grupo, porque él está en contra de los kurdos, ya lo habíamos platicado en el video anterior, ¿sí? Entonces, él se dedicó a irse en contra de los kurdos, pues son sus vecinos, ellos quieren hacer un estado separatista. Entonces, aunque Turquía estaba ocupado en contra de los kurdos, quienes apoyan a Estados Unidos en contra de ISIS,
Acuérdense que Turquía estaba apoyando a ISIS, pero más bien los kurdos, perdón, estaban apoyando a ISIS. Entonces, Erdogan, cuando Erdogan empieza a atacar las zonas en donde están los kurdos, lo que ellos denominan su Kurdistán, Estados Unidos les llama la atención y les dice que eso no quiere que lo hagan y que habrían represalias, pero muchos lo calificaron como muy débiles, ¿no? Aquí dice, Turquía inicia su controvertida ofensiva militar en la zona kurda del norte de Siria, mientras el Congreso de Estados Unidos acuerda sanciones contra Ankara. Entonces ahí tenemos cómo también no fue sencillo ponerse de acuerdo porque cada uno tenía sus propias situaciones ahí, ¿no? Entonces, los kurdos tienen problemas con Erdogan y Erdogan a su vez tenía que también calmarse un poco. Ahora, en ese sentido, entonces tenemos ya a la guerra, ¿no? Tenemos ya a los bandos bien definidos, se están peleando en esas zonas, ¿verdad? Eh, hay que recordar que dentro de esta guerra hay gente que, que va sufriendo, pero prefiero tocar ese tema después. Aquí, ¿cuándo entra este, Estados Unidos? ¿Cuándo entra? Entra cuando hay una acusación alta sobre el uso de armas químicas a la población. A ver, ojo, ya había habido antes estas acusaciones, ya existían, ya hubieron, ¿sí? Pero esta, digamos que fue la que más llamó la atención al final, en donde ya se tomaron mayores invasiones. No significa que no lo haya hecho antes Estados Unidos. Les voy a pasar la fuente. Dice, Fuerza Aérea Siria utilizó armas químicas en 2018, afirma la OPACU, ¿sí? Entonces aquí acusan en estos, digamos, conflictos que existía o peleas que existía contra ciertas milicias, ¿sí? El Estado de Siria utilizó armas químicas. Esto es que a través de un avión este, hizo tronar ahí ciertos gases que a la población supuestamente murió, ¿sí? Entonces, eso hizo que Estados Unidos de plano ya entrara directamente a la situación, mandó militares, y empezó una invasión directa más fuerte a zonas donde se supone que producen ese tipo de armas químicas. Este, mm, Dicen que lanzaron desde un avión el gas y habrá sanciones para Siria y una inspección. O sea, la idea era que vieran la inspección, meterse y empezar con sus sanciones. Ahora, ojo, los resultados de la inspección, ¿sí? Trump y los aliados en 2018 deciden atacarlos, ¿sí? O sea, con base en ello, ¿sí? Como les había comentado, les deciden atacar, de plano, miren, de plano deciden atacar. Estados Unidos, Francia y Reino Unido lanzan un ataque contra Siria en respuesta al supuesto uso de armas químicas por Bashar al-Assad, ¿sí? Pero les repito, no era la primera vez en que acusaban a- al régimen sirio de, este, de utilizar armas químicas, ¿sí? Ahora, ¿qué sucede? Aquí les tengo un mapa donde se supone que son las supuestas zonas donde hubo los ataques con armas químicas. Miren, lo va a ser más grande.
Dice, presuntos ataques con armas químicas el 7 de abril, ¿no? En la Duma, ¿sí? Punto de control. Aquí, Ajar al-Aswad, ¿sí? Bávila, ¿sí? Fuerzas rebeldes, Estado Islámico. Entonces, son ciertas zonas en donde se supone que utilizaron el gobierno sirio las armas químicas. Déjenme. Ok, entonces aquí les tengo un video de cómo sucedió esto. Esto es muy, muy interesante. Muy interesante. Déjenme ponérselos. Ya lo tengo. Ya tengo el videíto con audio. Miren, así se dieron los hechos del ataque. A short time ago, I ordered the United States Armed Forces to launch precision strikes on targets associated with the chemical weapons capabilities of Syrian dictator Bashar al-Assad. A combined operation with the armed forces of France and the United Kingdom is now underway. We thank them both. The purpose of our actions tonight is to establish a strong deterrent against the production, spread, and use of chemical weapons. Establishing this deterrent is a vital national security interest of the United States. Syria! Stop bombing Syria! Stop bombing Syria! Stop bombing Syria! Bueno, ahí vamos a parar el video. Ahí yo nada más quería mostrarles, ¿verdad? Cuando deciden, por ahí también hay más videos en los que se ve la propia población también estuvo grabando, aunque les repito, ya habían existido anteriores ataques y con la misma situación que dio como resultado, porque las pruebas de dicho ataque, o sea, del ataque de armas químicas a la población, no se encontraron. Miren, les voy a mostrar un documento en donde se reconoce que dichas armas no fueron encontradas. Dice el Pentágono, o sea, que dichas características de la población, de que haber matado con armas químicas, no existió o que no se han encontrado las pruebas. El Pentágono reconoce no tener pruebas sobre el ataque químico en Siria, pero eso sí, se metieron, invadieron, tuvieron más pretextos para meter más gente, más, más marines, ¿no? El presidente Trump asegura que nunca insinuó que la respuesta militar iba a ser inminente. Y fíjense, esto también se dio en 2013 con Obama, que habían dicho que Bashar al-Assad había utilizado también armas químicas y nada más no. No han encontrado los elementos que garanticen que realmente la gente estuvo muriendo por, muertes de armas químicas. Ok, ¿qué más? Esta situación también ha tenido como consecuencias desplazados de la guerra dentro de Siria. Cuando hablamos de desplazados es gente que se mueve también, ¿sí? De un lugar a otro. Entonces, dentro de la población. Entonces, las personas dentro de Siria están sufriendo un desplazamiento y eso es importante también reconocerlo nosotros. No nada más es el hecho de que se pelean, bueno, ¿qué otras consecuencias tiene? Y aquí les traje Siria.
Nos marchamos o morimos, desplazamiento forzado por los acuerdos de reconciliación en Siria. La gente es la que sufre este tipo de situaciones. Esto es en 2017, ¿sí? Los acuerdos locales se han convertido cada vez más en una de las principales estrategias del gobierno sirio para obligar a la oposición a rendirse. El gobierno y sus aliados presentan los acuerdos como si fueran iniciativas de reconciliación, pero lo cierto es que se alcanzan tras prolongados sitios y bombardeos ilegítimos y por lo general comportan no solo la evacuación de miembros de grupos armados no estatales, sino también el desplazamiento masivo de civiles. O sea, obviamente cuando estos países están peleando en ciertos lugares, como ya vimos, era toda una línea. Este, Ese es el problema, que la gente de ahí pues se tiene que mover, no se puede quedar ahí. Entonces huyen a otros lugares y principalmente es a Turquía. Miren, les tengo aquí una gráfica en donde podemos ver que principalmente dónde están los refugiados sirios, a dónde se van. Miren, 3.600.000, o sea, principalmente, ¿sí? Se van a Turquía. ¿Ya vieron? Obviamente, miren, este es el mapa, ¿no? Entonces aquí se van hacia Europa. De Turquía, también Alemania se va. Había una crisis, hubo una crisis anterior también de los lugares a donde huyen, porque de las peleas no se pueden quedar ahí con las bombas, ¿no? Obviamente se van a Irak, a Jordania, a Líbano, y es donde empiezan también las situaciones, ¿no? En donde, qué puede pasar con esta gente, porque pues ahora sí que se quedan sin futuro, ¿no? Entonces, es importante que nosotros también observemos las consecuencias que está dando este tipo de conflictos. Ahora, ojo, este hecho de que Turquía sea quien más recibe los desplazados, ¿sí? También ya puso en crisis a Europa, ¿sí? Porque mira, dicen crisis de refugiados en Europa, la pugna entre la Unión Europea y Turquía, en la que los refugiados sirios son manipulados como peones, nos dice BBC News, y es que cuando llegan a Turquía es el paso que tienen los sirios después de esos conflictos, el paso que tienen, ellos son el país tapón para Europa. Entonces mucha gente dice, me voy a Turquía, ¿verdad? Y me puedo meter a Europa por esa vía, ¿sí? Entonces, aunque no es la primera vez, ¿eh? No es la primera vez, como les comentaba, ya ha sucedido e incluso ya han tenido algunos beneficios, ¿sí? El documento se los muestro si quieren. Es, este es el texto como tal, ¿sí? Pero el de la crisis es ¿no? Crisis de refugiados en Europa, del que les acabo de leer, ¿sí? Es muy delicado lo que les está pasando a ellos. La verdad es que esto no se le desea a nadie. Dice, de un lado está Turquía, del otro la Unión Europea, y entre ambos se encuentran centenares de miles de refugiados sirios que corren el riesgo de quedar atrapados en el medio de una crisis diplomática. Ankara y Bruselas se encuentran fuertemente enfrentados desde el viernes pasado. El gobierno de Recep Tayyip Erdogan decidió dejar de bloquear el paso de los refugiados sirios que desean entrar a la Unión Europea por frontera griega. Ojo, entonces es lo que yo les decía, pone en jaque a Europa porque amenaza con dejar entrar esa gente o no detenerla más. Atenas, ahora a través de Grecia, Atenas asegura que entre el sábado y el miércoles evitó la entrada de 32.000 inmigrantes sin autorización y arrestó a otros. Destaca que solamente durante este miércoles evitó el lapso
de 12 horas unos 4,000 intentos de ingresar a su territorio de forma ilegal. Ya ven, entonces hay unas condiciones ahí importantes, muy interesantes, que se tienen que estar observando, ¿no? Aquí finalmente les pongo, en estos 3 meses, más de 948,000 personas tuvieron que abandonar sus hogares y salir huyendo, ¿sí? Casi 1 millón, principalmente hacia la frontera con Turquía. Estamos hablando de los sirios. Idlib, que es en donde se encuentran los asentamientos de los problemas, en donde están los grupos de conflicto, de choque, es uno de los últimos bastiones de los opositores al gobierno del presidente Assad, cuyas fuerzas, con el apoyo de Rusia, han intentado retomar durante los últimos meses con una devastadora campaña de bombardeos. Exacto, pero entonces la gente no se puede quedar ahí, se tiene que mover a otros lugares. Ankara, que apoya a los grupos rebeldes sirios, o sea, a los turcos, y lleva tiempo intentando establecer en el norte de Siria una zona segura para la reubicación de estos desplazados por el conflicto, envió tropas a la zona para tratar de frenar la ofensiva de al-Assad, pero los resultados no han sido los esperados, ¿sí? Entonces, es muy difícil que esta gente pueda salir adelante. Dice, funcionarios turcos dijeron que un hombre había sido herido de muerte este miércoles cuando las fuerzas de seguridad griegas abrieron fuego contra los migrantes reunidos en la frontera. Ya después ustedes pueden revisar algunas fotografías o videos de cómo esta gente lo está sufriendo, pero miren, aquí tenemos una imagen tomada de un video que muestra un grupo de personas cargando a un hombre en una sábana lejos de la frontera. Según Turquía, el hombre falleció después en un hospital. Entonces, es también una crisis de los refugiados, ¿verdad? Ese es importante lo que hay que observar. Ya para terminar esta nota, dice, Atenas decidió bloquear las nuevas solicitudes de asilo durante un mes debido a la naturaleza coordinada y masiva de la inmigración ilegal que está llegando desde Turquía. Sin embargo, el Consejo de Derechos Humanos de la ONU advirtió que Grecia no tiene ninguna justificación legal para suspender la tramitación de asilos. Sí, los asilos se dan porque tiene que haber una garantía o un reconocimiento del país que los está sacando de que tiene un problema en sus fronteras, ¿no? Cuando un país está, digamos, en guerra, los demás están obligados a darles asilo. Entonces, ese es a lo que se refiere la ONU. Por su parte, el Consejo de Europa, el máximo órgano veedor de los derechos humanos en ese continente, condenó tanto a Turquía como a Grecia y dijo que la situación constituye una crisis humanitaria sin precedentes. Entonces, ahí habrá que ver en qué termina esto con Erdogan y Europa, porque ya los ha amenazado de que los va a dejar pasar. Y acuérdense que en esta situación todos pierden, aunque no lo crean. Miren cómo es el mapa. El mapa es este. Este es Turquía, en donde están llegando, ¿sí? Todos los desplazados, ¿sí? Entonces, esta también es una zona de Turquía, ¿sí? Entonces, se vienen para acá, se vienen para acá para meterse por Bulgaria, pero todavía de Bulgaria tienen que cruzar para los demás países, ¿no? O muy largo, entonces y además la frontera es muy pequeña, entonces lo que hacen es desde Turquía, se vienen, déjenme hacerlo más chico, ¿sí? Ahí está, por el mar Egeo, ¿sí? Y acá están las islas para llegar a Grecia, ¿sí? A Lesbos, ¿sí? Y pasarse, aquí también es Grecia, miren, frontera terrestre, ¿sí? Es muy rápido, ¿sí? Entonces por aquí se meten y ya tienen la entrada a Europa y es ahí donde es muy delicado, pues también para Turquía, porque pues, se le están metiendo todas ahí las personas y no, no se les garantiza nada. Entonces, ya para finalizar el video de hoy, Trump informa la salida de Siria en 2018, ¿sí? O sea, ya tenemos que Trump ha
decidió desde 2018 que van a disminuir los militares en esa zona y esos mismos se iban a pasar a Irak. Entonces ahí habrá que estarles observando para ver qué sucede con esos militares que también decíamos que se iban al sureste asiático. Y por parte de Biden, lo que podemos decir es que ha intensificado los ataques en Siria, o sea, a contracorriente de lo que podríamos pensar de que las cosas estén más suaves, Biden las ha incrementado. Miren, les voy a mostrar un video en donde, en donde, un segundo, lo cual nos permite, pues ahora sí que estar al día o al corriente de lo que está pasando ya en nuestro contexto. Miren, esto ya es de Biden. Al anochecer en Estados Unidos, de madrugada en Siria, el Pentágono lanza el primer ataque militar de la administración Biden. En suelo sirio, en la frontera con Irak, explican que han bombardeado instalaciones de milicias respaldadas por Irán. Que están seguros, dice el secretario de Defensa, que son las mismas que días antes atacaron en Irak objetivos de la coalición. El 15 de febrero, varios cohetes alcanzaron la base militar estadounidense en el aeropuerto de Erbil, mataron a un contratista filipino e hirieron a varios estadounidenses. Ahora, como cada vez que la Casa Blanca ordena un ataque militar, el mundo mira a Washington. El Pentágono lanza dos mensajes: una advertencia a Irán de que Estados Unidos protegerá a los suyos en la zona, pero también un mensaje de contención. Ha sido una represalia limitada para no escalar la tensión. Una respuesta muy diferente a la de Trump hace un año, cuando ordenó matar al general más poderoso de Irán y la tensión se disparó. Ahora Biden está intentando abrir la puerta de la diplomacia al régimen de los ayatolás, volver a negociar para recuperar el acuerdo nuclear que Trump abandonó, que Irán limite su programa nuclear a cambio de retirar las sanciones. Un giro en política exterior que no será fácil porque ninguno quiere dar el primer paso. Entonces también, Al anochecer, también tenemos el asunto ahí con Irán, ¿verdad? Entonces, pues aquí así están justificando los ataques a Siria a manera de que puedan continuar con sus ataques si no se controla el asunto con Irán. Finalmente, a manera de resumen, les preparé un texto, a ver qué les parece, a manera de que llegar a una conclusión sobre lo visto el día de hoy, ya para retirarnos. Resumen a modo de conclusión. Estados Unidos apoya milicianos en Siria desde 2014 por asuntos de derechos humanos que tienen su base en la primavera árabe en 2010. En África y Asia Occidental. La ha atacado en distintas ocasiones, siendo la más fuerte durante la presidencia de Donald Trump en 2018. Aún así, no lo pueden derrocar, aunque tiene algunos ayudantes, Estados Unidos, puesto que han sido contrarrestados por Irán, Rusia y Turquía. Dichos actos han dejado muchos desplazados dentro de Siria a otros países vecinos a los europeos, generándoles crisis de refugiados, lo que ha devenido en ponerlos en una encrucijada en el que Turquía los puede dejar pasar o no. Como verán, ese tipo de situaciones que en el pasado tienen sus motivos, en el futuro o ese tipo de decisiones en el futuro tienen consecuencias de gran envergadura que duran muchísimo tiempo y que por humanismo no deberían de existir, ¿sí? Porque están generando muchos problemas por donde se vea, ¿no? Y esperemos que a la gente que se está yendo de Siria se les apoye por parte de Europa o que haya alguna solución, porque precisamente son ellos también los que estuvieron apoyando, aunque en ese último ataque, como verán, nada más estuvo Francia, sí, estuvo Inglaterra, sí, claro que por eso hay quien dice que una de las razones del Brexit precisamente fue por esta situación de que la Unión Europea le estaba pidiendo a los ingleses que cada quien tuviera su porción
de desplazados de las guerras, ¿sí? Porque no nada más hay la de Siria. Entonces es un montón de gente que está sufriendo y que también por eso les estaba dictaminando la Unión Europea que cada quien tuviera su cuota y Inglaterra dijo no, entre otros países que decidieron el no. Entonces, ustedes ya más o menos están actualizados, ya estamos actualizados de lo que está pasando ahí, pero lo más importante es saber que esa gente, esos territorios, si siguen en conflicto, parece que esos no se han detenido en su conflicto y además esa gente se va a Irak y esos son también los mismos que de pasada pues se van a regresar al otro lado. Bueno, pues no me queda nada más que despedirme y agradecerles la cita de hoy. Espero que les haya sido de provecho, que les haya gustado el programa y si fue así, por favor, regálenme un like ahí, no olviden suscribirse y dejar también sus comentarios para que más adelante también hagamos, ¿por qué no?, investigaciones de acuerdo a lo que ustedes vayan diciendo, aunque todavía tenemos muchas pendientes, por supuesto que no dependemos de eso, sino que también podamos hacerlo esto en comunidad. Bueno, un cordial saludo, un abrazo, cuídense mucho, hasta luego.